Les saluda desde Guadalajara, México, su amigo José Mario Hernández. En estos tiempos aciagos, no me resta más que solicitarles que por una sola vez en toda la historia del Homo sapiens, que son 200,000 años, que juntos para sobrevivir como especie y desacreditar a todas aquellas personas que afirmaban que no merecíamos el derecho a habitar este planeta por ser la especie más destructiva, depredadora, voraz, destructora y la menos empática de todas. Y daremos la razón a todos aquellos que piensan que seguramente las cucarachas serán los mejores guardianes de este planeta. Mencionar también que solo existe un tipo de persona a quien desprecie más que a otras dos que se encuentran en mi ranking segundo y tercero, que serían a los conspiracionistas en el número 2 y el número 3, a todos aquellos que difunden mentiras. Son aquellos seres, no me atrevo a otorgarles el calificativo de humano, ya que son seres sin ningún concepto de la ética, de la empatía, que no entienden el bienestar del resto del mundo, y son aquellas personas a las que yo llamo cazadores de tendencias. En plena etapa de la diseminación de esta infección por este coronavirus, y nos encontramos en un momento álgido que estimamos, o que las mismas autoridades, si los escuchamos, estiman que nos encontramos ya prácticamente en la segunda parte de la recta de esta enfermedad. Entonces es el momento en que menos nos tenemos que engañar y menos debemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos siempre atentos, vigilar todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud de todos y cada uno de nuestros países, y sobre todo atender la normativa de quedarnos en casa. Tenemos muchas cosas que aprender, un nuevo idioma, a tocar un instrumento, a pintar un óleo, a componer una canción. No lo sé. Tenemos tantas cosas que hacer que creo que es una excelente oportunidad de hacerlo, y la mejor oportunidad que tenemos para sobrevivir todos como especie. Digo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem. Fugit. Buenas tardes, sean bienvenidos a su canal en YouTube, Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les tiene preparado un tema que me es éticamente imposible no tratar. Y esto para mí no importa nada que la noticia sea tendencia mundial o no. Para mí esto tiene la gran importancia que tiene la vida de los seres humanos, ya que es lo que está en juego en esto. Y me doy cuenta que mucha gente se lo está tomando como chacoteo, como fiesta, como si fuera un fake news, como pretexto para andar de camping o de pachanga, y no es así. Nos estamos enfrentando a un microorganismo con unas características que lo pueden hacer tan letal como los más letales de la historia, como les voy a demostrar a continuación. Entonces, dado que la importancia solamente es esto, no va a haber video corporativo, no vamos a tener nada. De hecho, comencemos ya de lleno en esto, porque urge dejar todo desde un punto de vista muy claro, sin complicarnos en terminología, ni de virología, ni de inmunología, pero sí quiero hacer mi mejor esfuerzo para que sea lo más claro, ¿ok? Entonces, algo que nos espanta a todos los seres humanos por igual,
es lo inesperado, es la falta de certidumbre, es la incertidumbre, es lo de saber qué va a pasar. Muchos, y luego más que ahora, muchos circulan de manera irresponsable noticias como que esto son puras falsas noticias porque el mercado ya estaba cayendo para que se caiga más. Vamos a hablar de otras personas más que de la realidad. Y la primera pregunta a la que nos enfrentamos todos y que nos preguntan nuestros hijos: ¿qué tan grave será la pandemia de este coronavirus que estamos viviendo? Pues es tan grave, o puede llegar a ser tan grave, como que imagínense que su ciudad fuera esta al mediodía y que solamente hay una persona en la calle. Así, igualito que esta ciudad que están viendo, así se encuentran muchas ciudades en Italia, algunas ciudades en Francia, por supuesto China. Hay incluso algunas ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, hoy en Iowa se ha prohibido ir al cine, conciertos, estar en la calle y las clases. Entonces, me parece una lamentable y desagradable película chafa de zombies, pero porque no haya nadie en la calle. Y esto es porque tenemos que llegar hasta el último escalón o la última frontera, que es no contagiarnos. Créanme, la opción para detener al virus, nuestro mundo se ha hecho muy pequeño gracias a las comunicaciones, sobre todo gracias al avión. En 14 horas podemos cruzar a cualquier parte del globo y podemos transmitir la infección, ya que tarda 15 días desde que entras en contacto con el virus en cantidades suficientes para que te infecte, hasta que aparezcan los primeros síntomas y te vuelvas contagioso, pasan 15 días. Es por eso por lo que en Italia lo sorprendieron en plena fiesta y de pronto ahora ya, de no tener más que menos de 20 pacientes infectados, ya tienen cerca de 800. ¿Ok? Entonces, una cosa es bastante importante. El virus no se puede mover por sí solo. Además, el virus no puede estar en contacto con el medio ambiente solo por mucho tiempo porque se muere, no tiene grandes protecciones, solamente es un pedazo de proteína. Requiere forzosamente estar en una célula viva. Por eso requiere o de un ser humano que lo esté parasitando, o de un animal con otro hospedero para que se pase y para que transmita la infección. ¿Ok? Entonces, por eso el que se transmita la infección depende solamente de nosotros, de nadie más, ni de la Divina Trinidad, ni de la Santísima Trinidad, aunque sea paloma, ni de ella depende. ¿Cuáles son las 5 más grandes? Bueno, en orden decreciente tenemos en quinto lugar al VIH, que actualmente tiene cerca de 13 millones de pacientes en todo el mundo con SIDA. La peste negra, que en la Europa de aquellos albores cobró casi un tercio de los españoles, de los europeos, y que llevó a la tumba cerca de 40 millones de seres humanos. Tenemos la gripe española o la fiebre española, que se llevó por delante 50 millones de personas. El sarampión, casi 150 millones de seres humanos, en especial niños, al igual que la viruela, cerca de 250 millones de seres humanos, en especial niños. Y estas dos cifras pueden crecer como les pongo en las gráficas de lado, que en donde repito viruela y sarampión, ya que si a eso sumamos las decenas de millones del genocidio del cual fueron víctimas los amerindios o los indígenas americanos durante la conquista de España, en el cual murieron nada más en América Latina el 97.8% de los indígenas, en lo que hoy es Estados Unidos, Canadá y Alaska, prácticamente erradicaron a la población autóctona completamente, en el 100%. Actualmente el coronavirus al 15 de marzo, al día de ayer, ¿ok? Ahora bien, para también poder establecer qué es lo que los epidemiólogos hacen, para poder establecer si se requiere hacer una alerta sanitaria
o hacer una alerta, elevarla de nivel hasta que haya prácticamente cero actividad económica, depende mucho de esto, de la movilidad de los seres humanos y con esto de los virus. En este gráfico de la Asociación Francesa de Prensa tenemos que solamente en 10 días a nivel mundial, el 20 de enero solamente existían 4 países infectados: China, Corea del Sur, Japón y Tailandia. 4 días después ya eran 10 los países, ya que a estos primeros se suman Estados Unidos, Vietnam, Taiwán, Singapur, Nepal y Francia. Pasan después de esto 4 días más y ya son 17 países con pacientes infectados, ya que se han incluido Hong Kong, Alemania, Marrakech, Camboya, Australia, Canarias y Morocco. Y 10 días después de la primera fecha de este monitoreo, para el 30 de enero, ya eran 22 países, ya que se habían sumado a la lista original Finlandia y enero. Actualmente los países infectados son ya 109 países en el mundo. Ahorita les digo con la cantidad. La cantidad ya se las había dado, con 147.700 infectados y 5.500 heridos. Ahora bien, ¿qué es el coronavirus? No nos vamos a meter a virología, se los prometo. Los virus, como las bacterias, se dividen por familias de acuerdo a su forma. Las bacterias, por ejemplo, como el famoso estafilococo, se llama así porque su forma es como si fueran, son como si fueran pequeños cocos, por eso en la terminación se llaman cocos, es un coco, ¿sale? Entonces, dentro de los virus también se agrupan de acuerdo a la forma que tiene. El coronavirus se agrupa porque su cápside, la cápside es la pared celular que está recubierta de moléculas en las cuales se van a adherir a porciones de la célula para poderla infectar. Su cápside recuerda una corona, por eso se le llama coronavirus a toda esa familia, que es una familia muy extensa. Y estos habitan normalmente en humanos y en animales, y en cuanto ocurre una baja en las defensas, pueden enfermarlo a ambas especies. Cuando una infección se produce en la siguiente vía: si un animal enfermo, zoo quiere decir, de zoología estamos hablando de animales, esa infección la transmitió un animal. Infección la transmite un humano que está enfermo a un animal que estaba sano, ahí hablamos de antropozoonosis. Antropos quiere decir hombre, y zoonosis nos referimos a los animales, ¿va? El brote de esta enfermedad aparecida en China es una nueva especie viral que afecta a los humanos. Insisto que es nueva, ya que jamás se había visto, jamás se había reportado que causara enfermedad en los humanos, y por tanto no se tiene hoy disponible ningún medicamento que sea eficaz contra esta nueva especie y sus variantes antigénicas. De otros coronavirus como el SARS-CoV o el MERS-CoV. Por eso es por lo que les digo que cualquiera de los antivirales, de las posibles casi pandemias que tuvimos en el pasado muy presente, o sea, muy reciente, no servirían contra este coronavirus. Algunos pacientes tienen como antecedente que asistieron a un mercado de mariscos y animales vivos en Wuhan, en China. Sin embargo, otro grupo del mismo número, tan numeroso como el primero, no asistieron a ningún mercado, entonces no se puede establecer el asistir o no
a donde existan animales, pero sí, cuando menos, debemos tener como precaución cubrirnos la cara y la boca y de preferencia ponernos guantes y botas para no contaminarnos, por favor. Luego, ¿qué es lo importante del coronavirus? Bueno, ya vimos que este coronavirus, bueno, es nuevo cuando menos en el ser humano, que apareció en China, que está relacionado con el SARS-CoV y con el MERS-CoV, y afecta y se transmite por las vías aéreas o por las vías respiratorias, y afecta a las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas son aquellas que se encuentran, hagan de cuenta de los bronquios, antes de los bronquios hacia arriba, ¿sí? Son las vías respiratorias altas. Por eso cuando tenemos bronquitis, faringitis, laringitis, todo eso. Y las vías respiratorias bajas son las neumonías, que son graves y ponen en peligro la salud. Que se transmiten por vía aérea, ¿sí? Imagínense un virus que es del tamaño de micras, algunos hasta de nanómetros. La gran distancia que pueden cubrir con un estornudo tan violento como salir a 80 kilómetros por hora. En algunos estudios hechos, algunos hasta por Mythbuster, se encontraban con que viajaban las moléculas más grandes, las que podían detectar a simple vista, no con microscopio, viajaban hasta 12 metros. Hay que recordar que algunas moléculas de aerosoles, como las pequeñas gotitas de aerosol en las que se pueden mantener miles de virus vivos y que se mantienen flotando en el ambiente durante horas o días, esas pueden viajar hasta 30 metros. Y si hay una corriente de aire, que alguien abra la puerta o enciendan el aire acondicionado, inmediatamente se pasa a otra habitación, o sale al exterior, o entra a otras habitaciones. Por eso es muy importante cubrirse nariz y boca, ¿sí? Y sobre todo, al toser y estornudar, utilizar el codo, y si no el codo, traer un pañuelo para inmediatamente cubrirnos, y para posteriormente desechar el pañuelo y lavarnos las manos, como a continuación veremos. Cada persona, esto es no por no ser gacho, y hay que decirle, mijo, hay que cuidarnos, porque si yo no te doy la mano a ti, no es porque sea malo contigo, es porque quiero a tus hijos y no quiero que se enfermen. Igual deberían pensar sus amigos, sus amistades sobre ustedes. No se trata de que nos pongamos sentimentaloides. Mejor no nos damos la mano ni nos saludamos de beso, y así cuidamos a las familias de nuestros amigos, ¿va? Ya que se transmite por contacto de persona a persona, entonces 0 abrazos, 0 apachurrones, 0 besos, 0 saludos de mano, sin nada de eso, por favor, más vale. También cuidado al estornudar. Si alguien estornuda, tiene la obligación de que se tiene que cubrir con los codos, forzosamente. Sin embargo, si esto ocurre después de que estornudan, deben tener más cubrebocas a la mano para que desechen ese inmediatamente y se pongan otro. ¿Vale? Esto es, les suplico que nada de ir al cine, que está lleno de cine. ¿Y cuánta gente está tosiendo y estornudando en el cine? ¿Cuántos han escuchado? O en un concierto. O en el bus, caray. O sea, hay que tener mucho cuidado en el bus. Tenemos que llevar, o en cualquier sistema de transporte colectivo donde va gente diferente que no sabemos quién es ni de dónde venga, si viene de una zona de alto riesgo. Entonces, por eso es importante traer siempre el cubrebocas. Y si estamos con animales, de preferencia no estar en contacto con animales de granja. Y si lo hacemos, hay que utilizar una máscara, hay que utilizar botas y guantes. Desinfectarnos al entrar y desinfectarnos al salir. Es muy importante cocinar bien las carnes y los huevos y el pescado, por favor. Y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante de manos. Ya ahorita les explicaré cuál es la técnica adecuada para lavarse las manos. Y hay que también desinfectar todas las frutas, por favor, de preferencia.
Y los en la zona hepática, que nos desinflan, nos sacan el aire, que no podemos respirar, no, nos cuesta mucho, nos duele respirar, porque los músculos abdominales que ayudan a la respiración y los músculos intercostales que están entre las costillas por la neumonía, los músculos están inflamados y cansados y duele mucho respirar, por eso la dificultad. Existe una tos que no se quita con ningún remedio, cada vez va agudizándose, un dolor de cabeza que ni siquiera soportan la luz ni los sonidos muy fuertes. No paran de estornudar en todo el día y sienten un malestar general y dolor muscular y articular que no se los quita ni Dios en un frasquito. ¿Sí? Hay que estar muy atento a cualquiera de sus síntomas para acudir al médico. Algo muy importante, como dice aquí, save the children, salvemos a los niños y salvemos a todos, no nomás a los niños, también a los adultos. Toser y estornudar utilizando el codo y no las manos, por favor. Los hice en este tamaño para que después puedan ustedes bajarlos en su computadora y una vez que lo abran en su computadora, nada más póngale pausa o póngale imprint, o sea, imprimir pantalla, y con ello ya lo manden a imprimir y los hice del tamaño adecuado para que quepan en una hoja de tamaño carta, la de A4, y así lo puedan tener, por ejemplo, cerca del baño o el que sigue cerca del baño para que recuerden cómo tienen que lavarse las manos, que la manera correcta es así. Debe tardar cuando menos 20 segundos en lavarse las manos. Y algo muy importante, si pueden acudir, si tienen una salida, no vayan a salir solo a eso, a un sitio donde venden artículos médicos como estetoscopios, batas y todo eso. Ahí también venden unos cepillos blancos, han de costar menos de 30 pesos. Son cepillos quirúrgicos, es con lo que todos los cirujanos se lavan las manos antes de operar. Entonces utilizan un cepillo, si no con cualquier otro cepillo, pero que vayan a destinar solamente para sus manos. De lo que se trata es de mojar las manos y agregar el jabón. Van a comenzar frotando primero las palmas de las manos, que son las partes inferiores o internas de la mano, con lo que sujetamos las cosas en las palmas. Después también tenemos que frotar el dorso, la parte superior de la mano, donde siempre nos ponemos crema en abajo. Luego también tenemos que repetirlo entre los dedos, sin olvidar el pulgar. Luego tenemos que frotar las uñas contra las palmas para intentar que cualquier virus pueda salir y cualquier suciedad. También es importante lavar las muñecas, limpiar el reloj en caso de traer reloj, limpiar el extensible porque ahí se transporta mucho material biológico, enjuagar bien las manos, secarlas bien y de preferencia después de secar las manos, utilizar la toallita con la que nos secamos las manos para que con esa cerremos el grifo del agua y no nos volvamos a infectar. ¿Les parece? Y sí les pediría imprimirlo y ponerlo en el baño de su casa para que todo el mundo lo recuerde. Y mínimo 20 segundos. Aquí solo vas a provocar que desperdicies tiempo vital esperando que tus remedios, o el remedio del farmacéutico, o la vecina, o lo que es peor, la suegra, que no creo que te quiera más tiempo viviendo en este mundo, no le hagas caso a los remedios de la suegra. Para eso existen los médicos. Te recuerdo que no hay tratamiento específico porque es un virus nuevo y no hay vacunas. Entonces, acude sin chistar a tu médico familiar sin perder tiempo, ya que el retraso en el diagnóstico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El hecho que tomes analgésicos para quitarte el dolor y para medio respirar y que te aguantes más porque quieres ir a trabajar, es más, el ir a trabajar estando enfermo debería estar hasta penado con cárcel, que hay países donde lo está, porque es actuar irresponsablemente el ir a enfermar a personas al centro en donde laboramos, ¿ok? Entonces, no automedicarnos y acudir al médico si tenemos cualquiera de esos síntomas. Por piedad se lo suplico. Y lo más importante, seguramente
bueno, todos mis compatriotas mexicanos, y seguramente en el resto de Latinoamérica y de España, en todos los países hispanos, han visto en los hospitales, sobre todo en los del sector salud y en los hospitales privados, esta tabla con 5 colores que se llama triage. Esta clasificación triage fue inventada en el hospital de Manchester y se llama The Manchester Triage System, que emplean el término triage, que es un neologismo que proviene de la palabra francesa triar, que se refiere al verbo seleccionar o clasificar, utilizado en actividades del campo. Por ejemplo, cuando trillan el trigo y están separando las semillas buenas de las enfermas, de las malas, de las vivas, y las separan por calidad. ¿Y es por qué se hace? Es que es necesario en los hospitales hacer un proceso de flujo que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. Las ciudades de la Gran Bretaña. Entonces, como eran tantos los pacientes que llegaban, no los podían atender a todos al mismo tiempo. Y algo que encontraron es que el concepto de que lo urgente no siempre es grave y lo grave no es siempre urgente. Esto hace posible clasificar a los pacientes a partir del grado de urgencia, de tal modo que los pacientes más urgentes serán asistidos primero y el resto serán tal vez hasta reevaluados por otro médico o por su médico familiar. Y se las explico. Por ejemplo, si alguien llega sin urgencia, que dice, ¡ay! Me duele la panza porque me comí 14 taquitos de suadero y 8 de carnitas. Ay, papacito, pues te esperas por tragón 5 horas, o sea, no te vas a morir ahorita. A chances esperan hasta 4 horas y no que se vaya a su casa. Si hay una persona con una urgencia menor, no sé, alguien que llegue y tenga una fractura en el dedo, en un dedo de la mano, porque es una fractura cerrada, que no esté abierta, que el hueso no esté en contacto con el aire. Esa urgencia menor puede esperar hasta 2 horas, ¿sí? Luego, cuando llega una urgencia franca es alguien, por ejemplo, que llega con una cifra de presión arterial de 280 de sistólica sobre 190 de diastólica. Pues es una urgencia, entonces lo más rápido posible, ojalá y sea antes de 60 minutos atenderla. Cuando llega alguien con una emergencia declarada, ¿qué es una emergencia? Por ejemplo, una mujer o una paciente ginecobstétrica que está a punto de dar a luz. Sí, es una emergencia obstétrica. ¿Qué más? Un balazo, una quemadura, un atropellado. Esos tienen que ser atendidos de inmediato, entre 10 y 15 minutos, en lo que preparan la sala. Cuando es necesario reanimar cardiorrespiratoriamente un paciente que viene en paro cardiorrespiratorio. El Ministerio de Salud de anticipar las vacaciones de la Semana Mayor al 20 de marzo no tiene que ver con un capricho, porque pudieron haber sido inmediatamente después de este aniversario o de este lunes pasado pudimos haber comenzado. Pero recuerdan que les comenté que el coronavirus tarda 15 días en incubar a un organismo antes de volverse agresivo, volverse patógeno y volverse además contagioso. Entonces, como los primeros casos presentados en México fueron precisamente el 5 de marzo, se espera que de acuerdo al ciclo natural de la infección, de acuerdo al ciclo natural, no es nada extraordinario, no va a pasar algo por mala suerte, no, eso ha pasado y es un ciclo que se repite en donde quiera. Los epidemiólogos prevén que a partir del día 20 se van a empezar a presentar en gran número los casos de contagio, porque es cuando toda la gente que hoy en día no tiene síntomas ya van a presentar los síntomas y va a ser muy tarde porque estuvieron en contacto con gente ya infectada. Entonces, ¿por qué es importante acudir
adecuadamente y a tiempo y no perder el tiempo con el médico, porque los hospitales pueden ser rebasados rápidamente por el nivel de pacientes que acudan. Y si a ti te sucede algo como un accidente automovilístico, pero no hay camas en donde te internen, en donde te van a operar. ¿Me explico? O sea, esto tiene muchas más consecuencias de las que vemos simplemente que si tienes o no coronavirus. El sistema de salud se va a volver loco, el sistema 911 también, entonces tenemos que estar preparados para eso, para que haya apagones, tenemos que tener baterías en casa, de preferencia un radio, por si se van a internet, tienen que tener cuando menos un radio AM, FM para que escuchen noticias, tienen que estar en contacto y tengan mucha agua potable en su casa, por favor. ¿Sale? Todos esos consejos tienen la única indicación, para mí, el único objetivo es salvar vidas humanas. Nada más, no me importa más. Con decirles que no me importa si se suscriben o no se suscriben, ni me importa si les gustó o no les gustó. Lo que les pido es que si consideran que es útil, lo compartan por favor con la mayor parte de gente que conozcan, ya sea por Facebook, por correo, por WhatsApp, por donde quiera transmítanlo. Y quienes crean que es importante para ustedes imprimirlo y tenerlos ahí en su casa para que sus hijos estén conscientes de cómo se deben lavar las manos y cuidarse, yo creo que podemos ahorrarnos muchos sustos y una que otra desgracia, y entonces creo que valió la pena utilizar este medio para algo realmente benéfico. Sin más, no me resta más que agradecer su atención y se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández.